Bueno, yo hace 3 domingos empecé una serie de estudios sobre crecimiento espiritual. ¿A alguno le fue de bendición? Would you raise your hand, please? Gracias, hermanos, gracias, me alientan mucho. Queridos, mi único deseo es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, lleguemos a gozar al máximo la plenitud total de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El pecado arruinó todo. Jesús vino para devolvernos todo lo que el pecado, el diablo nos robó. Por eso este tema es tan importante. Yo confío que nos encuentre a todos gozosos con la mejor actitud de decir: Señor, yo quiero crecer de acuerdo a lo que tu palabra me enseña en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ayúdame para vivir una vida feliz y productiva para ti. ¿De acuerdo? Bueno, así que hoy vamos a el tercer capítulo. A ver si la pantalla ya está. El tercer capítulo del libro. Y esto, para el que no estuvo, vamos a la próxima transparencia, chicos, está fundamentado en el último versículo, la última afirmación de la segunda carta que escribió el apóstol Pedro. El apóstol escribió esta carta debido a que una congregación estaba pasando días difíciles, estaban siendo sacudidos por doctrinas extrañas, y por lo tanto, para alertarlos y ponerlos en el camino a la bendición completa, les escribe lo que para nosotros se llama Segunda Pedro. Allí les dice cómo vivir la vida cristiana, les advierte de los peligros que hay con falsos maestros, y siempre los habrá en aquellos días, es lo mismo en el día de hoy, y al final, a fin de que sean vencedores sobre todas las deformaciones e ideas erróneas, les hace esta exhortación. ¿Me ayudan a leerla todos juntos? Como dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Excelente exhortación. Bueno, aquí tienen todos ustedes un plan de conquista, un plan de progreso, un plan de alcanzar cosas que no poseemos cuando estamos fuera del reino, y cuando pasamos por la puerta de la salvación empezamos un camino ascendente hasta llegar a la presencia de Dios, y todos los años que nos quedan in between llenos de poder y alegría creciente por la presencia de Cristo en nuestra vida. Les expliqué que esto es una exhortación, no es una sugerencia, y que el objeto debe ser nuestro Señor, y que ustedes y yo crezcan una orden en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Hemos visto que, ¿por qué tenemos que crecer? Porque hacerlo es ser felices de manera creciente. Es agradar a Dios, es ser útil en sus manos. El segundo estudio fue: ¿qué tenemos que hacer para que la semilla que fue plantada crezca? Y dijimos: la palabra de Dios, la oración, venir a los cultos para congregarnos, alentarnos, escuchar más enseñanza, que la voz de Dios nos moldee por su palabra, etcétera, etcétera. Y hoy quiero llevarlos a ver algunos peligros y cómo debemos enfocar el telescopio para que nuestra vida sea caracterizada por lo mejor de lo mejor. Acá el apóstol nos exhorta una vez más: crezcan. Y dijimos claramente que esto nos indica que es un proceso que comienza el día de nuestra salvación y no concluye por el resto de nuestra vida. Hasta el día final de nuestra vida, la exhortación rige. Siempre hay nuevos escalones que trepar, nuevas dimensiones de la gloria de Dios que conocer.
Siempre hay más para gozarnos de quién es Dios y los propósitos que tiene para mi vida. Son interminables, son increíblemente gozosos. Y uno, lógicamente, dijo, es un proceso y por lo tanto demanda tiempo. Ahora la pregunta es, ¿cuánto tiempo? Porque ustedes se dan cuenta, acá hay un peligro. Esto no es como ir a la escuela. Cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, Él no nos mete en un programa en el cual tenés que hoy presentarte a las 8 de la mañana a tomar clase hasta las 5 de la tarde. Después de 9 meses vas a completar grado 1, después grado 2, 12. Dios no hace eso. Dios te toma a ti y a mí, nos llena de su bendición y nos dice, bueno, ¿quieres conocerme? ¿Quieres gozarte más? ¿Quieres ser bendecido más? Entonces dale, crezcan. Pero no nos pone una planilla y ustedes y yo tenemos que hacer check, 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 check. Entonces, dentro de la bendición de Dios hay varios peligros que quiero señalar en esta mañana. Vamos a la próxima. El primero que quiero señalar es el crecimiento retardado, demorado. Esto es un peligro. Ustedes, mamá, que son mamás, son las expertas en la crianza de los hijos, ¿no? Ustedes, nace el bebé, como dedicamos esta mañana a Steven, y usted le está con los 80 ojos sobre el bebé. Va bien, va progresando, va creciendo. ¿Qué pasaría si a los 2 años el bebé todavía no habla, no se sienta, no gatea, no camina? ¿Usted esperaría hasta los 10 años para llevarlo al médico? Salimos corriendo porque hay un problema. Bueno, en la vida cristiana también hay un problema y es que pasa el tiempo y no hay prosperidad, no hay avance, no hay progreso. Este fue el tema que tuvo que tratar el escritor de la carta a los hebreos, porque se encontró que un grupo de creyentes habían sido bendecidos de una manera notable, pero les cayó la adversidad y enseguida empezaron a pedalear para atrás diciendo, nos vamos, abandonamos el cristianismo, volvamos al judaísmo. Y el escritor les tiene que decir, momento, guarda, hay un peligro ahí. Por eso les escribe esta frase, había un problema en los creyentes de esa iglesia. Y les dice, debiendo ser ya maestro por el tiempo transcurrido, ¿cuánto tiempo había pasado? No sabemos. 1 año, 2 años, 10 años, no sé. De nuevo tienen necesidad de que alguien les instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Bueno, acá hay un problema. ¿A usted le gustaría tener un bebé que a los 10 años lo tiene ahí con el biberón al nene? No, es feo, oh no. Imagínese, el niño va a la escuela y viene mamá a darle No se ríen, Es trágico. Pero en la vida cristiana pasa exactamente lo mismo y no nos damos cuenta. Pasan los años y seguimos siendo los mismos de antes, agrios, feos, horribles, con actitudes feas, con palabras hirientes, con comunicación. Acá había un grupo de gente que tendrían que ser maestros, dice, y sin embargo todavía se tienen que sentar en el jardín de infante. Tendrían que haberse graduado con un doctorado en la universidad y todavía al bebé hay que darle lechita. Por favor, ahí hay un peligro. ¿Nos obliga Dios a qué velocidad crecemos? No. ¿Te obliga Dios a decir, como los musulmanes, 5 veces al día tenés que orar? No. ¿Por qué? Porque se supone que si tú has conocido a Jesús, ha venido una revolución espiritual a tu vida y es una revolución de gozo. Nosotros no hacemos las cosas por obligación. Las hacemos con alegría porque Cristo nos ha inundado con su gloria. ¿Se comprende? Por eso, a veces a mí me vienen con ideas como, no, pastor, pongamos esto y esto. No, momentito. Si tú has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está dentro de ti, el Señor te va a hablar y te va a decir, hijo, vamos, Ahora, cada uno crece a la velocidad que quiere.
¿Cuánta bendición queremos del Señor en este día? Tanto como queremos es lo que vamos a recibir. Ustedes saben. Segundo peligro, la falta de discernimiento. El creyente que no crece, cualquiera le vende humo y se lo compra. ¿Qué dice el escritor que leímos? Pero el alimento sólido es para los maduros, no el de Venezuela, por favor. Para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. ¿Por qué escribió Pedro esta carta? Lean el capítulo 2, ya lo dijimos. Los creyentes estaban expuestos a un montón de ideas erróneas. Y cuando una persona no conoce la Biblia, es candidato a la estafa. Es fácil ser presa de vendedores de humo. Miren, el diablo es tan creativo. El diablo es el más religioso de todos. Y todos los años siempre viene con una nueva novedad para atrapar a los incautos, a los naïves, a los ingenuos. En el día de hoy salió una corriente que dice, ay, yo no adoro a Jesús, yo adoro a Yeshua. Bueno, si ve alguno de esos, agarre una escoba y sácalo corriendo. Se va a ahorrar un buen dolor de cabeza. Está lleno de cosas nuevas. Ustedes se preguntan, ¿cómo surgieron todas las sectas que existen? Y con un maestrito ungido que agarra la Biblia y sale a decir lo que se le da la gana, porque nunca estudió. Y entonces te aparecen, ya sabes quiénes, no voy a dar los nombres, ustedes los conocen. Entonces, el apóstol Pablo, hablando a los creyentes en Éfeso, vamos a la próxima transparencia, les recuerda dos cosas. Primero, ¿por qué es importante que usted venga a este lugar? ¿Por qué pone Dios líderes en las iglesias? Vean lo que dice. Jesús, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, ponga ahí como yo puse ahí, puse un guioncito que no se alcanza a ver, pastores maestros. Eso es una sola función, es la que estoy cumpliendo yo. A fin de capacitar a los santos para la obra del servicio a Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es mi misión esta mañana? Enseñarle a usted el plan de Dios para que sea parte de ese templo que estamos edificando, que es espiritual. No está hecho con ladrillos y vidrios y todo lo que está en el techo, sino que es una habitación espiritual por el cual Cristo viene a vivir con su gloria y todas las posibilidades se abran para que Él reproduzca su presencia y su ministerio en medio nuestro. Ese es el llamado de la iglesia. ¿Y para quiénes? Los pastores. Es por eso que los pastores tienen que ser gente calificada. No cualquiera puede ocupar esta posición. Es cosa muy seria. Por eso tantos errores abundan en el día de hoy por gente que no se ha preparado. Entonces, vean lo que sigue diciendo. Esto es para que ya no seamos niños, como los de la carta a los Hebreos. Pasó el tiempo, pero seguían siendo niños. Se les explicaron las doctrinas, las enseñanzas, pero seguían siendo niños. Dice, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Ahí está. Ahí está el peligro. Por eso, con humildad, con la palabra de Dios en la mano, llevo 53 años sirviendo a Dios diciéndole, señoras y señores, el Señor te dice esto en Juan 3:16. Te dice esto en Efesios capítulo 4. Te dice esto, recíbelo y vive bajo su bendición. Esa es la misión. Ahora es una misión que requiere mucha humildad, mucho estudio, mucha capacitación y mucha dedicación. Créame, porque lo que está en juego es demasiado grande. Yo estoy llegando al fin de la carrera, pública al menos, y tengo la tranquilidad de conciencia que cuando el Señor me juzgue en su tribunal voy a poder decir, Señor, les ofrecí tu palabra, les di lo mejor de lo mejor de lo mejor. Puedo esperar la eternidad tranquilo. ¿Se comprende? Porque yo lo único que he hecho en este púlpito es predicarles a Cristo y a Cristo crucificado.
que es la necesidad más grande que todos tenemos. Primer peligro, crecimiento retrasado. Segundo, guarda con los vientos de doctrina. Tercero, amor al sensacionalismo. Lo advertí la última vez, guarda con el café instantáneo. El apóstol Pablo ya lo había dicho todo. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la sana enseñanza. Más bien, teniendo comezón de oír. ¡Ay, qué inquietud! Tengo hormiguitas en el cuerpo. Por escuchar la última novelería, la última soap opera. Y se amontonarán para sí maestros conforme a sus propias pasiones. Y a la vez que apartarán sus oídos de la verdad, se volverán a las fábulas. Bueno, esto es serio. Mis hermanos, ocupar este púlpito requiere mucha valentía. ¿Por qué? Porque los humanos no queremos escuchar el Evangelio. Los humanos somos pecadores, rebeldes contra Dios, y cuando nos dicen que somos hijos de desobediencia, no nos gusta eso. Y es por eso que en el día de hoy estamos llenos de púlpitos donde no se confrontan estas cosas. Ahora, mis hermanos, yo no vengo acá a ofender a nadie, no es mi propósito. Pero creo que de vez en cuando, me toca de vez en cuando señalar algunos defectos que si a usted lo agarran, lo destruyen, que practican otros grupos. Ahora, hay gente que tiene miedo en el día de hoy. No debemos ofender a los musulmanes porque son musulmanes, no debemos ofender a los católicos porque son católicos. No. Miren, el propósito no es ofender a nadie. El propósito es declarar a Cristo crucificado. Pero el día que tú levantas la cruz de Cristo, se desata la guerra espiritual. Por eso quiero decirles que yo aprendí que si yo predico el Evangelio como está en el Nuevo Testamento, a muchos los puede chocar y no vuelven más, pero otros se van a salvar. Pero si yo predico para no ofender a nadie, se pierden todos. Al diablo le gusta esa estrategia. Venir a la iglesia para salir contentos y felices, ¡qué lindo! Estamos en Disneylandia espiritual. Bueno, mis hermanos, yo soy humano y no me gusta que me recuerden algunas cosas que no quisiera que ustedes conozcan, ¿ok? Pero Dios las conoce y para mi bien me dice, Jorge, ojo, Bueno, ahora, cuando una persona no le gusta que le enseñen estas cosas y no le gusta estudiar, hay todo un movimiento en el día de hoy de gente que va como donde va la barca va Bachicha. ¿Escucharon ese versículo? Y andan flotando de iglesia en iglesia buscando que les caiga algo del cielo. Muchachos, no funciona por ahí la cosa. Se exponen a profetas falsos, se exponen a prácticas falsas, Ustedes y yo doblemos rodillas en la presencia de Dios y Dios se va a encargar de darnos todas las sensaciones y experiencias que Él tiene reservadas para nosotros. Dios no es mezquino con su pueblo, Dios es bien generoso. ¿Creen que si le pedimos y lo buscamos, nos va a negar el bien? ¿Qué nos enseñó Él? Si tu hijo viene y te pide un pescado, ¿tú le vas a dar una piedra? Dice, ¿cuánto más? Vuestro Padre Celestial, entonces, los quiere bendecir a ustedes. Así que yo les digo, busquemos al Señor y el Señor se va a encargar de darnos bendición tras bendición. Cuarto peligro, el exhibicionismo. Si un creyente ha crecido, ya lo vamos a ver, en la gracia y el conocimiento de Jesús, es alguien humilde. La iglesia de Corinto tenía el mismo problema del grupo de los hebreos. Vean lo que dice el apóstol Pablo. Y yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. Estas no son los carnales mexicanos, ¿ok? ¿Cómo te va, carnal? No. Si yo a usted le dijera cómo te va, carnal, esta mañana, de acuerdo a la Biblia, te estoy diciendo, presta atención porque estás operando en base a la vieja naturaleza, no al poder del Espíritu. Eso es un carnal de acuerdo a la Biblia, ¿ok? Los otros allá. Como a niñitos en Cristo.
Les di a beber leche y no alimento sólido porque todavía no podían recibirlo y ni aún ahora pueden. ¡My! ¡Qué deprimente, pastor! ¿Por qué dice esto? Porque todavía son carnales. Pues en tanto que hay celos y contiendas entre ustedes, ¿no es cierto que son carnales y andan como meros hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolo, no son carnales. Ahí está. Dígame, ¿a ustedes a qué les gusta buscar roña? Hay gente que le gusta buscar roña, crear conflictos, pelear, enfrentar, chocar. No. En este caso parecía que todos eran muy espirituales. La iglesia fue establecida en Corinto por el apóstol Pablo. ¿Cómo hubiese querido yo escuchar a Pablo enseñar la palabra un día? Pero después apareció Apolos, que era un hombre muy elocuente, versado en la filosofía griega y en el conocimiento de las Escrituras. Y luego apareció Pedro, que me imagino que tiene que haber contado cada testimonio el apóstol Pedro. ¿No le hubiese gustado escuchar tener a Pedro y decirle, Pedrito, contanos cómo fue el asunto ese que Jesús caminó en el agua? Yo hubiese querido escuchar esa historia. Y entonces, estos cráneos, estos genios de Corinto, en lugar de decir, todos son siervos del Señor, ¿qué decían? Yo soy de Pablo. Y encima se peleaban. ¿Qué le parece? ¿Habían captado lo que es crecer en la gracia? No, evidentemente que no. Celos, competencias, peleas. Estoy contento que en comunidad no hay uno solo de esta clase. Ya todos son ángeles, tienen las alas crecidas. Qué desafío el que tenemos, ¿eh? ¿Se dan cuenta que todos tenemos que crecer y siempre podemos mejorar aún más? ¿Quieren que les cuente una? Esto no ocurrió en Lituania, ocurrió aquí. Quédense tranquilos que nunca van a saber de quién estoy hablando. Pero un día viene un muchacho y me dice, pastor, y viene y te cuentan el testimonio, contate el testimonio porque dura unas 8 horas más o menos, de barrabasadas y cosas que hicieron mal, y el tipo terminó en prisión. Entonces, antes de ir a prisión, un hermano de él aceptó a Cristo y le habló del Señor, y este sabio según el mundo no quiso creer y terminó en prisión. Entonces, mientras estaba en prisión, el hermano lo condujo a los pies de Jesús. Salió de la cárcel como un cristiano renovado. Y me dice, y un día le fui a dar gracias a mi hermano que me había hablado de Jesús. Y entonces empezamos a hablar de la doctrina cristiana. Y comenzamos a discutir y la cosa se puso tan acalorada que terminamos a las trompadas. Hey, hello, ríanse de vez en cuando. Les va a hacer bien al alma, ¿eh? Mis hermanos, la fe cristiana no se impone ni con la espada ni con las trompadas. Es por gracia. Por eso nos dice, crezcan en la gracia del Señor. En la iglesia no es para tener conflictos, ni peleas, ni envidias, ni amarguras. La crítica está fuera de lugar está fuera de lugar en esta casa. Eso dice el apóstol Pablo, es indicación de que somos niños en la fe. Miren, en las compañías así funciona, así operan. Anda cada uno con una espada en la mano y se despedazan entre ellos. El pueblo de Dios ha sido llamado a otra cosa. Por eso dice, nada de andar exhibiéndonos como, y yo soy de Cristo. Bueno, sí. Lo cual me lleva a lo último, que es la superioridad espiritual. Ustedes y yo, en Lucas capítulo 18, encontramos una historia contada por el Señor. Cuando nos dijo que al templo subieron 2 hombres a orar. Uno era fariseo, y este humilde fariseo se puso al frente de todos y oraba, gracias Señor, que no soy como los demás, ni como este publicano. Yo doy gracias y hago ayuno y doy el diezmo. Y ahí estaba jactándose. Y a un lado, sin que nadie lo mire, con la cabeza agachada en humildad y en arrepentimiento, había un hombre que le había hecho muy mal
Y orando al Señor le decía, Señor, sé propicio a mí un pecador. Y ese hombre, dijo el Señor, volvió a su casa justificado. Porque al Señor le encanta esa gente, que reconociendo que en nosotros no mora el bien, venimos al Señor pidiendo su bendición. 5 peligros que espero que no estén en la vida de ninguno de nosotros. Ahora, vamos a poner el telescopio donde lo debemos poner. Dijo el apóstol, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Miren, hermanos, déjenme darles este consejo de pastor viejo. La Biblia es un libro muy largo. Y la Biblia es un libro muy difícil de leer la primera vez que la abrimos. ¿Estoy siendo muy sincero? Es la realidad. Cuando Dios me llamó hace 53 años, yo empecé a leer y muchas cosas no las entendía. Hasta el día de hoy, hay libros en los cuales me acerco y cuando los leo tengo que detenerme a ver qué dice esto acá, porque algo que aprendí es que si vamos a crecer en la gracia del Señor y el conocimiento de nuestro Salvador, es importante que ustedes y yo nos hagamos especialistas. ¿Qué quiero decir? Sí, lea Génesis, lea Éxodo, lea los Salmos. Apocalipsis no hace falta todavía. Pero concéntrese en los 4 evangelios, los que abren el Nuevo Testamento y nos cuentan la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la esencia de la vida es Cristo Jesús. La esencia de la historia humana, la esencia de todo lo que tiene para ti el cielo. El Antiguo Testamento nos habla de Cristo que viene. El Nuevo Testamento lo revela, lo muestra. Lo que allá eran símbolos y rituales, ahora se ha hecho realidad en la persona del Señor. Y cuando ustedes vemos a Cristo, vemos a Dios completo. Entonces, yo desde que llegué a comunidad me propuse que el domingo íbamos a predicar de Cristo. Ustedes ven, yo no me meto que la discriminación racial, que la reforma migratoria, que el rol de la mujer, que esto, que los otros. Mis queridos, todos esos temas son muy lindos para el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Pero el domingo la iglesia tiene un compromiso con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Ok? Porque es lo que usted y yo necesitamos con urgencia. Porque todos sus problemas, lo dije 1.000.000 de veces ya, tienen origen en que usted no tiene a Cristo en su vida. Y por eso vive mal. That's it. En estos días de confusión muchos preguntan, ¿qué necesita la raza humana? Conocer a Jesús, ser salvo por Jesús, ser libre por Jesús, comenzar una nueva vida en Jesús. Es el único que la puede dar. A Él sea la gloria. Amén. Por eso, a la luz de todo esto, vamos a la próxima transparencia, chicos. Gracias. Me encanta lo que dijo Juan el Bautista. Cuando Juan, les expliqué hace unos domingos, fue enviado por el Señor para preparar el camino del Mesías que venía. Y la pregunta comenzó a correr. Juan, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Mesías? Y Juan decía, no. No, viene uno detrás de mí, al cual yo no, ni me animo a tocarle las correas del calzado. Es demasiado grande. Y dijo esta frase que muchas veces la cantamos en una canción y creo que la vamos a cantar en un ratito. A Jesús, a Él, le es preciso crecer, pero a mí, menguar. Qué frase tan interesante. Qué resumen perfecto de la vida cristiana. Muchos de ustedes que ya tienen algunos añitos más, ¿se acuerdan las balanzas antiguas? Los chicos jóvenes me miran y dicen, ¿de qué está hablando usted? Ahora es todo electrónico.
Pero en aquellos años, cuando venía el verdulero en un carro tirado a caballo con una balanza y tenía 2 platillos, y en uno ponía la pesa, se iba para abajo. En el otro ponían la mercadería y se equilibraba, ahí tiene 1 kilo de papas. Listo. Lo que Juan está diciendo es que ustedes y yo somos como un sub y baja, como esa balanza. Cuando un hombre y una mujer viven sin Dios, ellos están acá arriba. Y Cristo ni existe. Pero en la medida que ustedes y yo comenzamos y aceptamos al Señor y vamos creciendo, debería producirse este proceso que es menos de mí y más de Jesús. A mí me gusta esta canción que cantamos. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Saben cómo la cantan los del mundo esa canción? Crecer para que mengues tú y cada día ser más como yo. Ese es el hombre y la mujer sin Dios. Se mira en el espejo y se adora, dice, ¡oh, qué linda que sos! How handsome you are, God. How talented. How humanity should be grateful that you are alive. Bueno, cuando conocemos a Cristo, ese proceso debe cambiar. Ahora ustedes y yo tenemos que achicarnos para que Cristo sea todo en todo. Es por eso que les planteo 5 preguntas, que en la medida que las respondamos exitosamente, nuestra vida será caracterizada por el gozo, el avance, el progreso, la bendición de Dios. Primero, ¿es mi pasión conocer a Jesucristo? Gran pregunta. El hombre que vive sin Dios, ¿qué le importa a Dios? ¿Qué le importa a Jesús? Pero ustedes y yo, que fuimos salvados a precio de la cruz y de la sangre del Señor, ustedes y yo quisiéramos conocer al Señor. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo. Aquel hombre que era un enemigo de la fe cristiana y Dios lo transformó en el camino a Damasco. Y con ese llamamiento se encendió una llama en su pecho que estuvo ardiendo hasta el último día de su vida. ¿Y qué nos dice en Filipenses? Pero las cosas que para mí eran ganancia, raza, estatus, esto, lo otro, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Y aún más, considero como pérdida todas las cosas. ¿En comparación a qué? Con la excelencia que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Hemos entendido eso. El cristiano es alguien que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Quiere conocer al Señor. Quiere conocer más de Él. Crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes y yo queremos crecer en el Señor, nos devoramos los evangelios. Los leemos, los memorizamos, los meditamos, porque todo lo que Cristo es y nos enseñó, nosotros quisiéramos conocer todo eso porque es vida en abundancia. Segundo, es mi pasión llegar a ser como Jesucristo. Marquen la palabra pasión. Porque esto es un deseo ferviente. No es algo que, si me sobra el tiempo, o cuando me quede cómodo. Es una pasión. Nuestro Señor, marquen lo que dijo. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Otra vez el proceso. Otra vez la escala que podemos trepar. Aprender del Señor. ¿En qué? Cómo Él vivió, cómo Él se condujo, cómo Él hablaba, con las cosas que nos enseñaba. Pero a mí me gustan las 2 virtudes que recalca a partir de ahora. Y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vean la promesa, y le harán descanso para su alma.
Hay gente que quiere tener descanso. ¿Usted sabe cuál es el peor problema que usted tiene? El ego. El ego. Por eso usted al vivir sin Cristo no puede ser feliz nunca, porque no hemos sido creados para llevar una carga tan pesada como nuestro ego. Por eso no hay nada en la vida que nos dé satisfacción. Por eso soy ególatra. Miradme cuán grande soy y que todos se postren delante de mí. Soy el ingeniero, soy el... Ego, egolatría, egoísmo, todo para mí, todo para mí, todo para mí. El primer lugar para mí. Hay una promoción en el trabajo, yo soy el mejor. No me digas. Mis hermanos, el peso del ego es imposible de ser medido en toneladas. Pero quiero que te convenzas que el peor enemigo para tu felicidad camina en tus propios zapatos. Y mientras el ego no sea rendido a Jesús, vas a vivir toda la vida con una carga que te deprime. Por eso dice, quiero que aprendan de mí. Y vean las dos virtudes, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ah? Estas son dos virtudes que el mundo desprecia. En el mundo el éxito se mide cuánta plata tengo, cuánta gente me sirve a mí, por favor. Acá encuentro al Hijo de Dios que dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Vean lo que dice. Y aprendan de mí que soy humilde. Alguien me dirá, usted tiene un serio pastor con eso, pastor, tiene un serio problema con eso, usted siendo argentino. Bueno, si usted piensa así, le voy a decir que usted está muy equivocado, no entiende de lo que estamos hablando. Sorry. ¿Quién es la persona humilde? La que anda diciendo, soy un bueno para nada. Yo soy un inútil. ¿Es eso ser humilde? Eso es ser torpe, tonto. Humilde es el que encuentra su poder en Jesús. Es el que comprende que hay un diablo que ataca, que hay una carne que cae y dice, Señor, si tú no me ayudas, yo no la hago. Te necesito cada día. Eso es humildad. Porque reconozco mi dependencia del Señor siempre, en todo, siempre. Eso es ser humilde. Cuando finalmente ya me di cuenta que si yo me voy para abajo y Cristo cree, si yo me encuentro con Él, voy a tener todos sus recursos infinitos para mi vida cargada de problemas. Ese es el Evangelio. Cristo es el que nos hace humilde. Y nosotros aceptamos su veredicto y decimos, sí, Señor, necesito tu gracia. Y acá dice, mansos, no mensos. Mansos. Cada vez que usted vea esa palabra manso, si la quiere entender, le voy a dar una figura de lenguaje. Piensa en un caballo. Caballo. En la calle, donde están los reyes. Y acá tiene usted un potro salvaje con una fuerza. Mansedumbre es mantener ese potro bajo control. ¿Se va a acordar? Ustedes y yo tenemos un temperamento, todos tenemos un temperamento fuerte. Y es muy fácil ladrar y acusar y condenar. Mantengamos el caballo bajo control antes de abrir la boca. Vamos a ganar mucho más preguntando que acusando. Por eso, si yo quiero ser como Jesucristo, bueno, voy a procurar de que Él me llene. La consecuencia será la humildad. Siempre recuerdo a un hermano que se levantó y dijo, ay hermanos, oren por mí, porque quiero que llegue el día cuando esté orgulloso de poder decir que soy humilde. Bueno, ahí está. Nos agarramos a las trompadas también. No.
Usted ponga los ojos en Jesús. Los demás se va a dar cuenta si es humilde o no. ¿De acuerdo? Próxima pregunta. ¿Es mi motivación agradar a mi Señor? Muchachos, chicas, todos tenemos motivaciones en el alma. Son lo que engendra nuestra conducta. Es lo que hace que pensemos, que actuemos de la manera que lo hacemos. Ahora, el ser humano, ególatra, egoísta, lo único que quiere hacer es el pavo real que se muestra. Vedme, miradme. Pero cuando yo conozco a Jesús, mi motivación cambia completamente. Yo deseo agradar a mi Señor. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Este hombre que cada vez que pienso en él me da vergüenza decir que soy pastor. Qué vida la que llevó, todo lo que hizo. Y sin embargo nos dice, miren, por lo tanto, mirando a la eternidad, sea que estemos en este cuerpo o que estemos con el Señor, nuestro anhelo es serle agradables. El deseo de ser agradables a alguien no es una de las fuerzas más grandes en la conducta humana. Los hijos queremos agradar a nuestros padres. Los estudiantes quieren agradar a sus profesores. Los chicos quieren ser agradables entre ellos y por eso se visten todo como un mamarracho. No, perdón. Pero ustedes saben el tema de las modas. Nos vestimos de cierta manera porque no quisiéramos que nos desprecien. Si la reina de Inglaterra, ahora es Carlos, te invita a un banquete, no te vas a ir con sandalias y traje de baño, me parece, a Buckingham. Ustedes sabemos lo que es agradar. ¿Y ustedes y yo no deberíamos querer agradar con nuestra conducta a nuestro Señor? Él dio todo por nosotros. Él entregó todo, no se guardó nada. Todo por amor a ti y a mí. ¿Es mucho? Por eso ustedes y yo, habiendo conocido a Jesús, queremos agradarle. Por eso, vuelvo a reiterar, nosotros servimos a Jesús con alegría, no por obligación, porque mi deseo es agradar al Señor. Deseo de servir y agradar al Señor es una señal segura de crecimiento en la gracia y el conocimiento de Jesús. Próximo. ¿Ha llegado Cristo a ser mi Señor y mi Salvador? Noten bien. Crezcan en la gracia ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué poco se escucha del señorío de Cristo. Y el apóstol Pablo una vez más lo planteó en Romanos 14. Porque ninguno de nosotros, hablando a los creyentes, vive para sí. Y ninguno muere para sí. Qué interesante. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Bendita esperanza. Así que, sea que vivamos o que muramos, todos juntos, como dice, somos del Señor. Gloria a Dios. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¡Wow! Porque Cristo para esto murió. ¿Y cómo dice? ¿Vio? Oh, ya resucitó de los muertos. ¿Para qué? Para ser el Señor, así de los muertos como de los que viven. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Cristo resucitó de los muertos, subió ahora como el ser humano redimido, completo y perfecto, al trono donde recibe la gloria y la gratitud de los millones que le hemos recibido como Salvador en nuestra vida. Y Él, por lo tanto, es Señor. Y eso quiere decir que Él es mi amo, mi dueño, y que cuando Él dice, corre para allá voy. Y cuando dice, anda para allá tengo que ir. Eso es ser Señor. Por eso me encanta, el apóstol Pablo sí era humilde en serio. Porque cuando escribe las epístolas nunca se presenta como reverendísimo doctor Pablo, plantador de iglesias, evangelista, apóstol supremo. ¿Cómo dice?
Pablo, doulos de Jesucristo, siervo, esclavo de Jesucristo. Para Pablo el Señor era todo y es la invitación que el Nuevo Testamento nos hace a nosotros. Y por último, estoy deseoso de completar la misión de Jesús. Bueno, porque cuando el Señor te salva y te pone el corazón en fuego y te das cuenta que todos los que están alrededor tuyo están tan perdidos y están tan mal como tú estabas antes de conocer a Jesús, aunque no seas un experto en Biblia, tu deseo es compartir de Cristo y contar tu testimonio de lo que Cristo hizo en tu vida y en tu hogar. Ahí está. Por eso esa frase que tantas veces hemos repetido en esta iglesia, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y serán ¿qué? Mis testigos. Testigos de Cristo, de su persona, de su mensaje, de su poder. ¿Te has detenido a pensar hasta dónde te quiere llevar el Señor a ti? Es impresionante. De tanto en tanto escuchamos la historia de alguien que hace un impacto con su vida. Yo tantas veces he predicado diciendo, mira lo que el Señor hizo, también lo quiere hacer contigo. Para el creyente nuevo, te miran y dicen, pero el pastor debe estar loco para enseñarnos eso. Pero es así. Yo veo que un día el Señor tomó a un grupo de humildes pescadores y cuando la historia termina, estaban haciendo lo mismo que hacía el Señor. Y uno dice, ¿es posible? Sí, porque Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. Él ha venido a morar a tu vida y a la mía. Y lo único que te dice, tené un poquito de fe y obediencia. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Última slide. Ahí está la exhortación. Primer estudio dijimos, ¿qué es el crecimiento? ¿Por qué debemos crecer? Segundo estudio, ¿cómo podemos crecer? Hoy les digo, pongamos los ojos en Jesús. Conozcamos de la gracia, de la misericordia, de la bondad de nuestro Señor. Crezcamos en el conocimiento. Y muchachos, chicas, alabemos al Señor, vamos tranquilos. Nuestro camino es seguro a la gloria y mientras tanto vamos a ir de poder en poder, haciendo cosas maravillosas para el Dios que te llamó. Y a pesar de todas nuestras limitaciones y caídas y pecados, nos ha declarado sus hijos por amor eterno y por lo tanto estará con nosotros, nos ha tomado de la mano y un día nos introducirá en su presencia con gran gozo y gran alegría. A eso nos ha llamado Jesús. Estamos creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Espero que todos podamos decir al 1000% por la gracia de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor.